Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarme de nuevo en este lunes literario. El día de hoy tenemos un tema que está exquisito. Fue parte de los que me pidieron hace una semana, me parece, sobre cuando estuve preguntando en Instagram, @periodicista Chihuahua, sobre qué temas puedo hablar o de qué temas quieren escuchar ustedes. Y pues bueno, me pidieron específicamente, bueno, inespecíficamente de toma de decisiones, ¿no? El cual es como un tema, o un árbol de temas muy, muy amplio. Y pues bueno, estuve explorando la base de datos PubMed, así literalmente le puse Decision Making y Periodontal Treatment. Y pues bueno, me salieron infinidad de artículos y escogí el que más me gustó, que es este que les comparto a continuación. En este caso, vamos a hablar de la toma de decisiones cuando queremos nosotros llevar a cabo un aumento óseo vertical, un aumento óseo en la dimensión, digamos, para arriba, ¿no? Porque también puedes querer, digamos, tener más ancho el espesor óseo como para colocar un implante, ¿no? Pero en este caso vamos a estar platicando de qué decisiones tomar o cómo está la cadena de decisiones cuando queremos llevar a cabo un aumento vertical, ¿no? De la cresta ósea. Después de la extracción, el tejido óseo se lleva a cabo, bueno, sufre reabsorción. Se estima que más o menos un 40% de la altura alveolar se va a perder, pues porque ya no hay ese diente o esa raíz que lo está rellenando, entre comillas, ¿no? Entonces, si pretendemos hacer o colocar un implante en esa zona, pues muy probablemente vamos a tener menos hueso del esperado, del óptimo. Entonces, pues ese es un problema, ¿no? De ahí nace toda esta problemática. Ahora sí, si ustedes me lo permiten, vámonos directo a la carnita. Las técnicas para llevar a cabo un aumento óseo vertical. La primera es la distracción ósea. La distracción ósea básicamente, o bueno, es en palabras muy coloquiales, es como llevar a cabo una fractura controlada para, para que en ese espacio, digamos, de la fractura se cree se regenere nuevo hueso nuevo. Y pues bueno, ¿no? Entonces dice, consiste en un delineo quirúrgico del hueso, de un segmento del hueso, seguido por una separación lenta del hueso basal, permitiendo que haya un nuevo llenado óseo. La distracción ósea está limitada para un aumento vertical y debido a su complejidad, los autores no recomiendan este procedimiento excepto en casos de deficiencias muy severas, ¿no? Entonces, pues bueno, como su nombre lo dice, ¿no? O bueno, como los mismos autores lo dicen aquí, es un procedimiento muy traumático. Más adelante me parece que mencionan un poco más de sus complicaciones y pues bueno, entonces lo mencionamos, pero en realidad no se toma en cuenta. Después tenemos el injerto en onley, el injerto en bloque. Me parece que ese es el término en español. Bueno, sí, un onley graft, un injerto onley es un bloque de hueso. Puede tener ciertas complicaciones. Es literal poner un bloque, o sea, así como se oye, un cuadro o un cubo de hueso en un lugar donde queremos aumentar la dimensión vertical, ¿no? Se puede llegar a tener complicaciones como la dehiscencia, obviamente, ¿verdad? Que los tejidos no den para cubrirlo, que se exponga el injerto, que se pierda el injerto, inclusive cambios sensoriales. Por estas complicaciones, se debería de considerar colocar implantes cortos. En lugar de querer aumentar la dimensión vertical del hueso, deberíamos de considerar poner implantes cortos como una buena alternativa. El mayor desafío quirúrgico del injerto en bloque es el cierre primario de los tejidos, ¿no? De los tejidos blandos. Imagínense que está la encía, digamos, el hueso y la encía en el hueso y luego arriba la encía que lo cubre y le quieres poner un bloque arriba. A veces sí se puede, pero pues batallas mucho, la encía se tensa mucho y no se da ese cierre pasivo que se desea, ¿no? Entonces, por eso es un poco muy complicado. Y también se dice que hay injertos en bloque de origen halogénico y xenogénico como alternativa para los autógenos. Los autógenos pues, se pueden dar aquí del mentón, a lo mejor de acá
de la rama, se puede dar de la cresta ilíaca, se puede dar de varios lugares, ¿no? Pero pues, eso también implica un segundo sitio quirúrgico, una segunda o un segundo sitio para que el paciente se tenga que recuperar. Entonces, ya personalmente se me hace muy complicado. Sí tiene sus indicaciones, obviamente, y hay casos en los que nomás podemos llevar a cabo ese tipo de procedimientos. Sin embargo, sí hay que tratar de evitarlo, ¿no? Al igual que la distracción ósea. La segunda o la tercera técnica es la regeneración ósea guiada. Esta es la que todo el mundo conoce, que es con un tipo de injerto óseo de biomaterial, ya sea un semi-injerto, un aloinjerto, un aloplástico, o también se puede colocar material autógeno, ¿no? Mediante una raspadita y ya tenemos como polvo, ¿no? Últimamente también he visto que están usando material como también para decirlo muy coloquialmente, pues dientes molidos, ¿no? Una extracción pasa por algún cierto proceso en el cual se hace cachitos, y se puede colocar como un autoinjerto, ¿no? También eso es, no sé qué tanto tiempo tenga, yo lo acabo de ver, pero pues bueno, sin embargo, es posible, ¿no? La regeneración ósea guiada, la GBR, usa membranas para poder mantener en la regeneración, poder mantener separado las células que van a ayudar a regenerar el tejido óseo de las células que van a regenerar el tejido blando. Hay que recordar que el tejido blando se regenera más rápido que el óseo. El tejido blando, estamos hablando que en 8 semanas ya está todo epitelio y tejido conjuntivo o tejido conectivo, y el tejido óseo pues puede tomar meses, ¿no? De 4 a 6 meses, inclusive un poco más. Entonces, si no se ponen membranas, de nada sirve que se haga la regeneración ósea, porque muy probablemente las células del tejido blando van a invadir el espacio donde debería estar el tejido óseo y vamos a tener problemas y no se va a lograr el cometido del procedimiento, ¿no? Pues miren, aquí está. La regeneración no sagrada puede ser aplicada en el tiempo para cuando colocamos el implante, en la colocación inmediata, o se puede hacer primero la regeneración ósea guiada y de 4 a 9 meses después, que el hueso ya esté bien desarrollado, se coloca el implante. O sea, aquí es muy importante mantener los principios para tener éxito en este tipo de procedimientos, que son cierre primario, es los principios PAS. El primero es, la P es de cierre primario, ¿no? De primary closure. Después angiogénesis, que dé la posibilidad de que se haya nueva irrigación en esa zona. Angio, pues los vasos, ¿no? Y génesis, pues que se formen nuevos vasos, que para que se pueda irrigar, que tenga estabilidad, que no sea un área a lo mejor que el paciente que con la lengua lo pueda estar moviendo el injerto y que le quite estabilidad, o que cada vez que hable con los movimientos de la boca sufra cierta inestabilidad la zona. Y pues bueno, que hay un mantenimiento de espacio. Aquí hay que recordar, y esto lo quiero aclarar yo sé que mis colegas periodoncistas sí saben. Sin embargo, si hay algún colega aquí de práctica general o de alguna otra especialidad o hasta algún paciente, hay que recordar que el injerto que colocamos, el polvito como tal, no es el hueso nuevo, ese polvito no va a ser tu hueso nuevo, sino va a mantener un espacio y va a crear las condiciones ideales en la zona quirúrgica para que ahí se haga hueso nuevo. No es como que se osteointegre o se osteointegre ese material, sino que va a permitir pues esto, ¿no? Va a permitir, bueno, el cierre primario no es, pero va a permitir la angiogénesis y va a permitir el mantenimiento del espacio para que con la ayuda de la barrera, ¿verdad? Ese espacio, pues poco a poco el injerto se va a ir degradando, se va a ir perdiendo, pero también se va a ir formando hueso nuevo, ¿no? Entonces eso es, así ayuda a que se cumplan los principios PAS. También hay que tener en cuenta, pero eso es tema para otro lunes literario, los tipos de materiales, ¿no? No tienen las mismas propiedades un autoinjerto que un senoinjerto, que un aloplástico o aloplasto o un aloinjerto es diferente, ¿no? Entonces hay que ver en sí el diagnóstico y las condiciones del paciente, las expectativas, también el plan de tratamiento que tenemos para ver cuál vamos a manejar e incluso si vamos a manejar combinación de ambos. Pero bueno, me estoy saliendo de tema. También se pueden colocar membranas de colágeno o membranas, bueno, que las de colágeno son reabsorbibles, o membranas no reabsorbibles, que básicamente son
pues tienen titanio en alguna presentación. Y pues la complicación más común para la GBR es la exposición de membranas, y esto pasa mucho con las membranas no reabsorbibles, las de titanio, y también con las reabsorbibles, pero las de titanio más que nada, o casi siempre hacen, por aquí también menciona, hacen como una dehiscencia o una fenestración de los tejidos blandos, lo que los deja expuestas, ¿no? Y las membranas reabsorbibles, no es que las membranas como tal causen su exposición como las de titanio, sino que a veces no se alcanza el cierre primario de los tejidos blandos, y en ese, a ver, ¿para dónde me vuelto? Para acá. Y en ese espacio que nos queda aquí intermedio, que no se cierra, queda ahí más o menos ahí libre, se queda expuesta la membrana y ahí pierde un poco su propósito. Ok, dice que pues, las membranas de titanio, pues las ventajas pues es que son muy buenas para mantener ese espacio, pues porque están reforzadas de titanio, ¿no? Es así, aunque le aplastes, pues bueno, depende de qué tan fuerte le aplastes, pero no van a perder su forma. Y las que son reabsorbibles, pues sí son más blandas, son más maleables, ¿no? Sin embargo, para las no reabsorbibles, pues hay que hacer una segunda operación para retirarla. Y a veces cuando la retiramos, se queda pegado el hueso que acabamos de formar. Entonces, la ventaja de las membranas reabsorbibles son que pues, las metes, las fijas bien ahí y ahí se van a quedar. Entonces, bueno, esas son básicamente las diferencias entre membranas. Aquí implantes cortos, también se refiere a los implantes que miden menos de 8 milímetros. Bueno, dice, esa es otra opción, en lugar de aumentar el hueso vertical, pues nada más hay que poner implantes más cortos y así te quitas la fatiga, ¿no? Y hay que también considerar los factores sistémicos y locales, que esté sistémicamente sano el paciente, o si no es sistémicamente sano, pues mínimo que esté controlado, diabetes, hipertensión, algún tipo de enfermedad sistémica que ya conocemos que son muy comunes en México, y que también tenga una buena higiene oral, porque también de eso va a depender, pues yo creo que el 80% de la supervivencia del implante que le vamos a poner. También hay que ver factores locales como qué tanto tejido queratinizado, cómo está más bien, cómo están en general los tejidos blandos, porque una vez que hagamos ese injerto óseo, ese aumento de volumen óseo, pues bueno, podemos dejar en una posición desfavorable a los tejidos blandos, lo cual nos va a perjudicar también cuando pongamos el implante. Entonces, si después del injerto de la regeneración ósea guiada nos queda una situación de tejido blando desfavorable, pues también hay que corregirla, ¿no? Con algún tipo de injerto de tejido conectivo, algún injerto gingival libre, o una combinación de ambos, ¿no? Inclusive creo que aquí mencionan una combinación de ambos. Y aquí está. Si les parece, vámonos a un diagrama que pues gráficamente se ve mejor. Aquí vamos a clasificar los tipos de defectos, o los tipos en tres situaciones, ¿no? Una situación en la que tengamos, digamos, una pérdida apicocoronal del hueso chica, que es menor de 4 milímetros, mediana de 4 a 6 y grande de más de 6. Entonces dice que en una pérdida, o sea, bueno, en una situación donde queramos aumentar verticalmente hasta 4 milímetros, tenemos de dos sopas, podemos hacer una regeneración ósea guiada o poner un injerto en bloque, ¿no? Y bueno, aquí vamos, stage cuando es como en partes. Entonces primero pues obviamente vamos a hacer la regeneración ósea, y luego ya después vamos a colocar el, el, el implante. Y pues bueno, tenemos digamos, de dos sopas, ¿no? Podemos poner una barrera absorbible son tornillos para hacer como una tienda de campaña, ¿no? Se coloca primero un tornillo en el área donde queremos tener el aumento vertical. Digamos, si tienes la cresta, a ver, sí, colocas un tornillo para que la cabeza del tornillo quede más o menos por aquí, y luego ya sobre eso pones, bueno, ahí abajo pones el material óseo, y sobre todo eso colocas la membrana. De esa manera tienes un mejor mantenimiento de espacio para que llegue el injerto a la altura que tú deseas, ¿no? Que es más o menos la cabeza de tu tornillo. Y pues bueno, esto lo puedes lograr con membranas de colágeno, con una matriz acelular dérmica o con otras. O puedes también poner una barrera no reabsorbible, que son básicamente las membranas de titanio, o las mallas de titanio, reforzadas con titanio, pues. O el injerto en bloque, en este caso,
pues dice que también es aceptado y que puede ser un autoinjerto. Ya dijimos de qué zona se puede sacar, un aloinjerto o un senoinjerto. El senoinjerto, pues ya obviamente ya sabemos que no viene de la especie, de la persona, bueno, de la especie del individuo que va a recibir el injerto. Un senoinjerto sería, pues no sé, algo bovino, porcino, equino, algo de origen animal. Y un aloinjerto es de esa misma especie, pero de otra persona, por ejemplo, de un cadáver. Entonces, bueno. Sí, digamos, un defecto medio o un procedimiento medio de 4 a 6 milímetros, podemos hacer una regeneración ósea guiada. Igual vamos a tratar de la misma manera que la anterior. O podemos hacer un injerto en bloque, pero ahí ya tiene resultados un poco más impredecibles. Entonces, aquí sí hay que tener más cuidado. Aquí ya vemos cómo la regeneración ósea guiada se empieza a ver como la mejor opción, ¿no? Y ya cuando tenemos defectos grandes, mayores de 6 milímetros, podemos ver una regeneración ósea guiada también por partes. Y aquí sí prefieren colocar membranas no reabsorbibles porque es más fácil, ¿no? Como se pueden ajustar como a la altura y no son frágiles, son muy ideales para este tipo de situaciones. Que las membranas absorbibles, pues como pierden su forma, el material tiende a reabsorberse y es más, la membrana se reabsorbe en promedio de 3 a 4 semanas. Entonces, el material, bueno, el nuevo hueso es como un poco más limitado, ¿no? Porque si se pierde la membrana, pues ya se perdió. Ahora sí como lo que bueno, ya hasta ahí llegó lo que se ganó de hueso. Sin embargo, cuando no se reabsorbe la membrana, no tenemos todavía mucho tiempo para que el hueso se pueda formar por debajo de la membrana y pues pueda alcanzar unas mayores dimensiones. Y también dice que aquí puedes poner injertos en bloque que son impredecibles, o puedes hacer una distracción que también es impredecible y que aparte es traumática, ¿no? Y después de todo eso, pues dice, también puedes colocar implantes cortos de menos de 8 milímetros o implantes con cierta inclinación para que no batalles para rehabilitarlo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y ya de aquí nos muestran cómo este es el tenting screws. Estos son los tenting screws, los tornillos que hacen forma de tienda de campaña. Si se fijan, aquí tenemos el hueso original. Queremos aumentarlo verticalmente, queremos que se haga más para arriba. Entonces, bueno, colocamos estos tornillos, ponemos el injerto óseo. Esto yo creo que va a ser un injerto, un senoinjerto, una combinación de ambos. A lo mejor tiene autoinjerto, pero bueno, vemos cómo lo llenan hasta, digamos, hasta donde están las cabezas. Aquí vemos que en la parte media yo creo que van a ganar unos 2 o 3 milímetros, aquí unos 2 milímetros. Después se coloca la membrana y luego después se sutura. Aquí vemos que la sutura, pues bueno, ahí quedó más o menos, que no quedó tan bien cerrado, pero fue suficiente. Vemos cómo se coloca el ES, que tanto tiempo después de radiografía después de 5 meses, vemos cómo sí se ganó un nivel óseo, porque aquí ya el hueso ya está hasta las cabezas de los tornillos y ya se colocó el implante. Y estas son las membranas no reabsorbibles. Está la cresta aquí a este nivel. Se coloca la malla. Se hacen estas perforaciones. Se dice que para hablarle a las células formadoras de hueso, ¿no? Que haya más células que nos ayuden a llevar a cabo el cometido, a llevar a cabo la chamba. Se pone ahora sí el bloquezote del injerto. Se cubre con la membrana. Se fija con tornillos la membrana y ¡pum! Se tapa. Y aquí vemos la F. Radiografía después de 9 meses. Vemos cómo ya está. Yo creo que el hueso ya iría antes de la regeneración, como por aquí. Se ganó, dice que en teoría, bueno, en promedio 12 de la cresta, de la parte más coronal de la cresta, al mentoniano, bueno, al conducto del nervio. Hay 12.7 milímetros y acá hay 14.4 milímetros. Se ganó súper bien. Y aquí vemos cómo están también los tornillos todavía aquí radiográficamente. Todavía ahí están adentro, ¿no? Habrá que hacer una segunda cirugía para retirarlos y ya disfrutar de las mieles de ese nuevo hueso. Y aquí vemos una combinación de ambos. En este caso es un defecto maxilar de unos 10 milímetros, según alcanzo a ver. Se coloca el injerto.
Se colocan las dos membranas, vemos una membrana reforzada de titanio y una membrana reabsorbible de colágeno. Y aquí vemos ya cómo se ganó. Ah, caray, se ganaron casi 15 centímetros. Y pues bueno, aquí ya vemos los implantes colocados después. Están buenísimos estos procedimientos, ¿no? Y básicamente aquí ya, para que vean que no se están perdiendo mucho, es básicamente habla de los tipos de defectos. Y como conclusión, hay una evidencia limitada con respecto al aumento vertical óseo. Cuando consideran hacer esta técnica, los autores le ruegan a los clínicos que evalúen pertinentemente la encía queratinizada, el espesor gingival, que ya hablamos de eso en el lunes literario anterior, y las estructuras anatómicas cercanas. Y aparte, los factores clínicos como la experiencia y tus habilidades quirúrgicas y pues factores relacionados al paciente, como ya sabíamos, ¿no? La higiene bucal, la salud sistémica, las preferencias, qué prefiere el paciente si quiere algo, por ejemplo, que si no le molesta la segunda cirugía para retirar la membrana no reabsorbible, o si quiere sufrir lo menos posible, cosas así. Hay que tener en cuenta todo eso. La regeneración ósea guiada generalmente es lo preferido por su alta predictabilidad y su baja incidencia de complicaciones. El injerto en bloque debería ser reservado a pacientes a los que no se les pueda poner algún biomaterial halogénico, xenogénico, pero, bueno, y aquí dice, debido a sus altas complicaciones, a su alta tasa de complicaciones, la distracción ósea debería solamente ser usada en casos con una deficiencia ósea vertical muy extrema y donde cuando el operador tenga la experiencia necesaria para llevar a cabo ese procedimiento. Entonces, pues, o sí, es obvio, ¿no? Para empezar, ya no vimos las complicaciones de la distracción ósea, pero tienes el riesgo de fracturar el hueso en el que estás trabajando, ¿no? Entonces, que te salga más caro el caldo que las albóndigas, no, sería fatal y pues, pobres de los pacientes no esperan eso de su periodoncista o de su dentista tratante. Esta guía ofrece un enfoque basado en la evidencia disponible y en la experiencia clínica de los autores para tener un aumento seguro, predecible y ya. Este enfoque es específico de casos y además de los factores anatómicos, los clínicos deben considerar su propia experiencia y su nivel de habilidad y las preferencias del paciente, además de su situación de salud. Esta guía ayuda ayuda a una mejor selección de las técnicas de tratamiento, ¿no? Entonces, como ya vimos, está buenísimo. Me encantan los artículos del Journal de Periodontics, porque siempre te vienen así con estas fotos tan bonitas en la portada. Me gusta mucho verse, me hace muy satisfactorio. Entonces aquí vemos el árbol de decisiones para un aumento vertical de la cresta ósea. Voy a dejar de compartir. Y pues eso es todo, amigos, amigo, dentista, periodoncista, especialista o paciente. Pues muchas gracias. Ya vimos otra vez como un enfoque basado en evidencia científica para poder decidir qué tipo de tratamiento vamos a realizar. Y ya vimos todos los factores que tenemos que considerar, además de todas las técnicas disponibles para llevar a cabo este tipo de procedimientos. Repito, como ahorita, bueno, en un futuro, en un lunes literario futuro, vamos a ver un poquito más allá de los biomateriales disponibles, de los tipos de injertos, también a lo mejor de los diferentes tipos de membrana. Y a lo mejor, si ustedes quieren y si lo piden así, podemos platicar un poquito más de casos de casos de este tipo, ¿no? Muchísimas gracias por sintonizarnos esta semana. Si te gustó el material o si te pareció interesante, si piensas, se me olvidaba también, se han estado acercando diferentes amigos que están intentando entrar a un posgrado de periodoncia en las diferentes universidades en México y he decidido empezar a dirigir contenido un poquito más hacia ellos para apoyarlos en esta etapa. El propedéutico es una etapa, yo creo que todos los que hemos pasado por una especialidad o los que estamos pasando, en mi caso, sabemos que el propedéutico es el peor mes, los peores 2 meses de tu vida porque es mucho estrés, no sabes si te vas a quedar o no, no sabes lo que se espera de ti, en realidad estás entrando en un área pues casi desconocida, aunque ya seamos odontólogos generales, muchas veces las áreas de las especialidades
son desconocidas por nosotros o desconocemos muchas cosas. Entonces es mucho estrés, además de estar haciendo muchos resúmenes, muchas presentaciones, estar leyendo múltiples artículos el mismo día, es mucho estrés. Y yo en un movimiento o en una acción empática, pues quiero ayudarlos. Si quieren o si tienen algún artículo que quieren que revisemos o si quieren ya personalmente que les dé mi opinión sobre alguna presentación, o si quieren discutir un artículo para saber mi opinión como de los puntos más importantes para poder hacer su presentación y sus resúmenes, con todo gusto manden un mensaje a @periodoncistachihuahua, a mi cuenta de Instagram, déjenme un comentario aquí o pues manden un mensaje directo, @periodoncistachihuahua. Muchas gracias por sintonizarnos en esta ocasión y nos vemos la próxima semana.